En este tercer domingo del tiempo ordinario celebramos el Domingo Gaudete, el Domingo de la Alegría. Y creo que tenemos que preguntarnos si los cristianos somos personas alegres, si los demás nos ven como personas alegres y si tenemos motivos para estar alegres. Vamos a reflexionar sobre ello. Comencemos preguntándonos, ¿la gente nos ve a los cristianos como personas alegres? Es verdad que no tenemos que vivir condicionados por lo que otros piensen de nosotros, eso es verdad, pero también es verdad que de vez en cuando conviene que nos preguntemos qué es lo que piensan los demás de nosotros, porque si son muchos los que piensan algo negativo de nosotros, creo que a eso habría que hacerle caso. Creo que esa opinión, si son muchos, deberíamos tenerla en cuenta, porque puede que los equivocados seamos nosotros. Así que es importante también que de vez en cuando nos preguntemos qué piensan los demás de nosotros. Hasta el mismo Jesús le preguntó a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús sabía muy bien la opinión de la gente, pero Jesús hace esa pregunta para que los apóstoles se pregunten ellos mismos qué es lo que piensan los demás de él. Así que es importante que de vez en cuando nos preguntemos qué piensan los demás de nosotros. El famoso Nietzsche decía que no encontraba a Dios en nuestros templos porque a él le parecían tumbas gigantescas. Y además también decía que los cristianos teníamos muy poca cara de salvados. Son opiniones que están ahí y que tenemos que tenerlas un poquito en cuenta. También muchas veces en viñetas se representa a los cristianos como una persona mayor, con un velo encima, con cara triste. Tenemos que preguntarnos, ¿por qué muchos tienen esa opinión de nosotros? Que no es precisamente una opinión positiva. Y si estamos viviendo el cristianismo con poca alegría, algo está fallando en nosotros. Algo estamos viviendo mal. Analicemos un poco nuestras conductas. Cuando nos dirigimos a Dios, nos ponemos muy serios. ¿Por qué será? En nuestras celebraciones, en nuestras misas, a lo mejor un día de diario, que pueden ir a lo mejor 50 personas, en una iglesia muy grande, nos ponemos separados, unos alejados de otros. Ni tan siquiera podemos darnos la paz. Como mucho le decimos al otro a 3 o 4 metros, la pasa contigo. Pero nos ponemos unos junto a otros. Nos podríamos poner alrededor del altar, allí en los primeros bancos, pero no dispersados por la iglesia. Eso no da una sensación de comunidad, eso no da una sensación de alegría, no la da. A otros les da pereza cantar o contestar. Y hay muchos cristianos que viven con intensidad la Cuaresma, la Semana Santa, el Viernes Santo, pero cuando llega lo más importante, cuando llega la resurrección del Señor, cuando llega el tiempo de Pascua, ahí nos apagamos. Y no digamos nada con la Vigilia Pascual, que es la celebración más importante del año, la celebración eminentemente alegre, porque celebramos la resurrección del Señor, que es lo central de nuestra fe. Y hay que reconocer que no es precisamente una celebración a la cual vaya muchísima gente. Sí, va mucha gente, pero no tanta como por ejemplo el Jueves Santo o el Viernes Santo. Y la celebración de la Vigilia Pascual es mucho más importante. Estamos celebrando lo central de nuestra fe. ¿Por qué nos centramos tanto en los misterios dolorosos y no nos centramos más en los misterios gloriosos? ¿Por qué? De tanto asociar a Dios con el dolor y con la seriedad, resulta que la mayoría de las veces que nos acordamos de Dios es o bien porque tenemos un problema o porque nos duele algo, porque tenemos dificultades. En esos momentos sí nos acordamos de Dios. ¿Y por qué no nos acordamos de Dios en los momentos de alegría? Me dicen en más de una ocasión, mi hijo tiene mucha fe porque cuando tiene un problema se acuerda de Dios y acude a él y le reza.
Y podemos preguntarnos, ¿y por qué no se acuerda de Dios cuando le va bien? Para darle gracias. ¿Por qué solamente nos acordamos de Dios cuando nos va mal? ¿Por qué? No digo que todos los cristianos, pero esto sí que le pasa a muchos cristianos. Algo no estamos entendiendo bien. Algo falla en la concepción de nuestra fe, por lo menos en muchos cristianos. Y podemos seguir haciéndonos más preguntas. ¿Es que Dios no sabe reír? ¿Es que a Cristo solamente le tocó sufrir? ¿Jesucristo no se lo pasaba bien en los banquetes en los cuales participaba con sus apóstoles y también con los publicanos y pecadores? ¿No se lo pasaba ahí bien Jesús? Podemos seguir haciéndonos más preguntas. ¿Es que para ser santos solamente lo podemos ser a base de renuncias y sacrificio? ¿Es que el gozo, la alegría y el placer es algo malo? Son preguntas que tenemos que hacernos. Y tenemos que seguir haciéndonos todas estas preguntas, porque puede que algunos aspectos de nuestra fe, no digo todos por supuesto, pero puede que algunos aspectos de nuestra fe no los estemos entendiendo bien. Y claro, cuando algo de nuestra fe no lo entendemos bien, las repercusiones que tiene este planteamiento malo de nuestra fe o ese planteamiento equivocado de nuestra fe, después tiene unas repercusiones grandísimas en la vida práctica. Porque lo que tenemos que tener muy claro es que un Dios que es amor nunca puede ser un Dios amargado, triste y enfadado. Y podemos estar dando esa imagen de Dios. Si nosotros nuestra fe no la vivimos bien, no la vivimos con alegría, si nuestra fe la vivimos como una carga, podemos estar dando esa imagen de Dios. No es que Dios sea así, pero es la imagen que nosotros estamos proyectando hacia afuera de Dios. Y esto puede ser la causa por la cual muchas personas no se acerquen a nuestras iglesias, no se acerquen a vivir la fe que vivimos nosotros. Cuidado, que es algo para pensárselo seriamente. Porque podemos estar ahí poniendo, con nuestra falta de alegría, podemos estar poniendo ahí un obstáculo para que otros crean. Y la Sagrada Escritura nos dice que nuestra fe, nuestra religión, es la religión del amor. Por lo tanto, es la religión también de la alegría. A la Virgen el ángel le dijo, alégrate, llena de gracia. Eso también, salvadas las distancias, también nos lo dice a nosotros, porque el Señor también nos concede a nosotros muchas gracias. Los pastorcillos de Belén también fueron invitados a participar de la alegría del nacimiento del Hijo de Dios. Ahí tenemos otro motivo también muy grande para la alegría, la encarnación del Hijo de Dios, la presencia de Dios entre nosotros. ¿Y no saltó Juan de alegría en el vientre de su madre Isabel? ¿No saltó de alegría? Ahí tenemos otro motivo de alegría, la presencia de la Virgen en nuestras vidas. ¿Y no cantaron los ángeles de Belén? Otro motivo de alegría, la salvación que el niño Dios nos ofrece a toda la humanidad. Y el Adviento es un tiempo que nos invita a profundizar en la alegría, pero la alegría interna, la alegría profunda, la alegría auténtica. No es alegría externa que proviene en estos días, que hay muchas luces por las calles, que se cantan muchos villancicos, que se bebe champán, que nos reunimos para comer. No me estoy refiriendo a esa alegría. Me estoy refiriendo a una alegría interna. La que proviene de creer en Dios, la que proviene del amor de Dios, la que proviene de ese Dios que da sentido a nuestras vidas. Qué bien vivió esto San Ignacio de Loyola. Cuenta San Ignacio de Loyola cuando él cayó en el frente, herido, y en la recuperación, en su convalecencia, se le hacían las horas muy largas. Y él pidió que le trajeran libros de caballería para leerlo. Era la moda en aquella época, los libros de caballería. Pero, como tenía tanto tiempo libre, no solamente le trajeron libros de caballería, que también le trajeron libros de vidas de santos.
Y San Ignacio de Loyola leía los dos libros, los de caballerías y los de las vidas de santos. Y él dice que notaba algo en su interior, algo muy importante que después a él le serviría para distinguir los espíritus buenos, los espíritus malos, y lo dejaría después por escrito, lo que viene del Espíritu de Dios y lo que no viene de Dios. Y él decía que cuando leía un libro de caballería, pues sí, sentía una alegría, pero cuando pasaba un rato, esa alegría desaparecía. Pero en cambio, cuando leía libros de vidas de santos, sentía una alegría cuando lo leía. Pero esa alegría no se iba al momento. Esa alegría permanecía después. Y ahí San Ignacio se va dando cuenta de lo que es importante, de lo que nos da a nosotros la alegría, de lo que nos da a nosotros la felicidad, de lo que es auténtico. Así que no confundamos la alegría externa, que esa es pasajera, con la alegría interna, que esa es la importante y esa es la que perdura. Y podemos seguir preguntándonos, ¿y cuándo las cosas van mal? ¿Y cuándo hay verdaderas razones para la tristeza? Por ejemplo, cuando se nos ha muerto un ser querido o tenemos problemas de salud que son irreversibles. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Tenemos que seguir estando alegres? Pues en estos casos, la fe tiene que venir en nuestra ayuda. Y esa fe se tiene que revestir de paciencia, de confianza y de esperanza. En el Evangelio de hoy vemos cómo Juan el Bautista era testigo de la luz. Nosotros no podremos ser testigos de esa luz que es Cristo si no vivimos nuestra fe con alegría y felicidad. Si no vivimos así la fe, es imposible que seamos testigos de la luz. Que el Señor os bendiga y os proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.